Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. La muerte del estadounidense George Floyd a manos de un agente de la policía de la ciudad de Minneapolis levantó una ola de indignación ciudadana contra el racismo, el abuso de la fuerza por parte de la policía y también las políticas del presidente Donald Trump. No solo en el territorio estadounidense, no solamente en la Unión Americana ha habido manifestaciones, sino también en muchos países del mundo. Protestas, toques de queda, saqueos y la ira sacuden a los Estados Unidos de costa a costa. Este episodio vuelve a abrir la herida histórica del racismo en ese país norteamericano y puso contra las cuerdas al presidente Donald Trump, quien ha tenido mano dura para reducir las manifestaciones e incluso ha tildado de débiles a los gobernadores estatales al punto de ordenar también el despliegue de la Guardia Nacional. Todo esto mientras sigue avanzando la pandemia del COVID-19 en ese país. Para analizar este tema, saludamos a Emilio Viano. Él es analista político experto en temas de seguridad. Está en la ciudad de Washington. También está con nosotros el señor Roland Rubuk. Él es activista, uno de los líderes de la comunidad latina en la capital de los Estados Unidos, es decir, la ciudad de Washington. Con ellos vamos a estar debatiendo este tema y vamos a conocer sus opiniones frente a la situación que se está presentando en este país. También van a estar con nosotros conectadas Diana Castañeda, corresponsal de France 24 en la ciudad de Washington, y también estará Mamen Sala, corresponsal de France 24 en la ciudad de Nueva York. También nos interesa conocer su opinión, por eso los invito a que dejen todos sus comentarios a través de las redes sociales, @France24_al piso o _ES y @Santilogo. Deje todos los comentarios con la etiqueta numeral El Debate F24. Pues entonces comenzamos esta ronda de preguntas. Comienzo entonces con el señor Emilio Viano en la ciudad de Washington. Emilio, gracias por estar con nosotros aquí en France 24 y ¿cuál es su opinión sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos? Lo han calificado de una explosión social, cansancio y disgusto de la sociedad estadounidense que pues ya llegó a rebasar la copa con la muerte de George Floyd en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota. ¿Cuál es su opinión? Bueno, claramente todo lo que usted dijo y más, particularmente tomando en cuenta también que estamos apenas saliendo de una cuarentena por el coronavirus y que hay naturalmente una cierta tensión en la vida de muchísima gente que puede explicar también a veces su reacción a eventos deprimentes, a eventos crueles que le recuerdan naturalmente lo más negativo que hay en la vida. Así que yo pienso que es un momento crucial en el país, en el sentido que había mucha gente que pensaba que ya se había solucionado bastante bien la cuestión del racismo en los Estados Unidos, que habíamos avanzado mucho en ese sentido, que se había hablado también de una reforma del sistema de justicia criminal y particularmente bajo la presidencia de Barack Obama se trabajó bastante para instar a los departamentos de policía de adoptar políticas y técnicas y maneras de aproximarse al pueblo que no eran tan violentas, tan invadientes, pero vemos otra vez que no es así, que esto no importa. Esto en parte, de mi punto de vista también como jurista, entre otros campos, nos revela que hay una inmunidad calificada, vale decir que no es solamente cuestión de racismo, de falta de preparación o de entrenamiento, que la ley en un cierto sentido da aliento a este comportamiento por parte de los policías. La policía está en este país legal, política, culturalmente aislada, protegida por las consecuencias por violar los derechos de las personas a las que han jurado servir. Sí. Así que esto es algo, yo pienso, también importante de mencionar y tal vez de analizar un poco durante
esta transmisión. Claro que sí, Emilio. Vamos a tocar el tema de la inmunidad calificada, un tema importante, pero primero quiero poner el contexto y conocer la opinión sobre el tema en general de nuestros invitados. Roland Rubuk también está con nosotros. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está sucediendo allí en su país? Es una mezcla de diferentes aspectos que se han conjugado, digámoslo, en una tormenta perfecta y han generado este tipo de manifestaciones, rechazos, críticas y también respaldo al gobierno por la forma en la que está actuando. Tenemos que hacer un análisis histórico referente al papel que juega la policía en los Estados Unidos. La misión de la policía es de proteger a la ciudadanía, pero esa misión ha sido transformada en la cual estos elementos se han convertido en agentes de exterminación de minorías en los Estados Unidos. No hay confianza hacia la policía, ya que sabemos que ellos disfrutan de un alto nivel de impunidad, ya que el Departamento de Justicia ayuda a crear este ambiente en el cual los policías se sienten sumamente cómodos en asesinar personas inocentes y sabiendo que al final del proceso no van a ser enjuiciados. Estos policías, los cuales yo me refiero a ellos como la plaga azul, han exterminado miles de personas y no ha habido un mínimo nivel de personas que han sido enjuiciadas basado en sus constantes abusos. Sí. El racismo ha penetrado el sistema policial y esa manifestación se siente a diario por todas las minorías ubicadas en los Estados Unidos. Diana Castañeda, corresponsal de France 24 en la ciudad de Washington. Perspectivas de lo que ha sucedido allí, de lo que se está viviendo en este momento en la capital de Estados Unidos, donde hay toque de queda, ha habido vandalismo, ha habido protestas pacíficas por parte de los ciudadanos y también, por supuesto, críticas y también comentarios positivos en cuanto a la gestión del presidente. Así es, pues a esta hora está, como lo mencionas, el toque de queda. También hay helicópteros sobrevolando la capital de los Estados Unidos permanentemente, la tercera noche consecutiva con toque de queda, y quien ha recibido, digamos, fuertes críticas el día de hoy por la manera en cómo ha manejado esta crisis ha sido el presidente Donald Trump, después de que Biden diera un extenso discurso también haciendo referencia a la situación. Pero lo que llama la atención es, digamos, qué tan diferente ha sido o qué hace tan especial o significativa esta crisis en la muerte de Floyd, cuando han ocurrido muchos casos similares anteriormente, y considero que es una combinación de varios aspectos. El primero de ellos es que esta muerte representa a cientos de muertes que ocurren constantemente debido a la constante vigilancia que hay por parte de la policía y miembros de seguridad hacia las personas afrodescendientes o minorías, también incluidos los latinos. También vale la pena mencionar el racismo estructural que existe y que han resaltado de nuevo algunos miembros del Partido Demócrata, en donde hay una disparidad en el acceso a servicios de salud, de educación, de empleo para los afroamericanos. Pero en este caso también es importantísimo resaltar que esto viene después de una pandemia en donde la comunidad también más afectada ha sido en las minorías, en donde ha quedado comprobado, por ejemplo, que los afrodescendientes tienen muy poco acceso a seguros de salud y también tienen grandes preexistencias médicas debido a las deficiencias de atención del Estado. Y sin lugar a duda ha sido la respuesta del presidente Donald Trump. Para los demócratas han, digamos, considerado que ha sido incendiaria esta respuesta, después de que a través de sus cuentas de Twitter asegurara que cuando hay saqueos hay tiroteos, y calificar a los protestantes como anarquistas, como delincuentes y miembros de la extrema izquierda. Así que definitivamente esta ha sido, digamos, una combinación de diversos factores que ha llevado a protestas en
75 ciudades y a toque de queda en 40 de estas, como estamos ahora en la capital de los Estados Unidos. Es el panorama en la ciudad de Washington. Mamen Sala, en la ciudad de Nueva York. Allí también ha habido protestas, mucha gente asistiendo a estas manifestaciones en el centro de la ciudad. Hay también toque de queda desde anoche. Ayer comenzó a las 11 de la noche allí en esta ciudad, y también ha sido una ciudad fuertemente golpeada por la pandemia del COVID-19, una ciudad en donde han reclamado mayor asistencia y presencia del gobierno federal, y donde pues también están haciendo eco de este rechazo por la muerte de George Floyd. ¿Cuál es la perspectiva allí, Mamen? ¿Qué es lo que sucede? Sí, pues aquí, como bien decías, ayer comenzamos el toque de queda a las 11 de la noche y parece que no ha sido una buena decisión, porque ayer se volvieron a vivir esos momentos de saqueos, destrozos en comercios, enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. De hecho, pues seguro que habéis visto esas imágenes de la tienda insignia de Manhattan, ¿no?, de esos grandes almacenes Macy's completamente destrozados, a los que también entraron los saqueadores. Así que hoy ese toque de queda empieza un poquito antes, empieza a las 8 de la tarde, hace tan solo media hora, pero sí que es verdad que, un poquito como está pasando en Washington, les está costando a los agentes de la policía enviar a todo el mundo a sus casas, porque las manifestaciones que están teniendo lugar hoy han sido pacíficas, pero además son unas de las más multitudinarias que hemos visto en los últimos días, porque ya no es solamente para condenar la muerte de George Floyd, que también, sino también para condenar esa violencia de la policía, ¿no?, y ese trato hacia la población afroamericana en estas circunstancias. Hemos de decir también, Santiago, que yo me voy a poner un poquito en el otro lado y quiero también resaltar que no toda la policía es igual. Hemos visto imágenes muy bonitas y muy alentadoras de agentes que se han acercado a los manifestantes y que les han dicho: nosotros estamos con vosotros, e igualmente condenamos esos hechos, ¿no? Eso no es la policía que queremos. Pero bueno, desgraciadamente, pues por supuesto, como pasa en todos sitios, hay buenos y malos, ¿no? Decir también que aquí en Nueva York, ayer se detuvo a 800 personas, que hoy solamente en estos momentos pueden salir a la calle a trabajadores esenciales hasta las 5 de la mañana, un toque de queda que se va a alargar hasta el próximo domingo. Y recordar también, Santiago, que en medio de esta pandemia, aquí en Nueva York, el lunes precisamente, el día 8 de junio, entraríamos en esa primera fase en la que algunos comercios van a poder abrir sus puertas si pueden, porque en estos momentos la ciudad de Nueva York presenta una imagen pues bastante inusual, y es que todas sus tiendas y comercios están completamente tapiados por maderos para evitar los robos, saqueos y destrozos. Entonces, a todas las pérdidas económicas que ya habíamos tenido con esta pandemia se suman ahora las que están teniendo lugar debido a las protestas, detrás de las cuales, más que manifestantes, hay saqueadores y oportunistas que aprovechan esta situación para cometer estos delitos, ¿no? Bueno, hay varias aristas para analizar en cuanto a este tema. Los cuatro han mencionado el tema de la policía. Ya Mamen lo decía, una sola manzana que está dañada no hace el completo de la canasta. Entonces, aquí también hay que reconocer el papel que han jugado a lo largo de esta pandemia en Estados Unidos los agentes de la policía, y también a lo largo de estas manifestaciones de los últimos 7 días. Pero es justamente la policía la que está en entredicho, y es la que está en el ojo de la tormenta debido a la actuación de este agente en la ciudad de Minneapolis. Con Emilio quiero que empecemos a conocer un poco más desmenuzado qué es esto de la inmunidad calificada. ¿Por qué la policía en Estados Unidos puede cometer este tipo de hechos como el que sucedió en Minneapolis y no pasa absolutamente nada ante la justicia? Ya los policías que habían que detuvieron esta semana, ya habían presentado algunos enfrentamientos, habían sido denunciados por abuso del uso de la fuerza y otras acusaciones, y esto no llevó a ningún punto en cuanto a la justicia. Emilio. Bueno, esta es una creación de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el 1982. Así que son como más de 30 años. Con esta decisión de la Corte otorgó inmunidad a todos los funcionarios del gobierno por violar los derechos constitucionales y civiles, a menos que las víctimas de estas violaciones puedan demostrar que los derechos estaban claramente establecidos. Esto significa que el tribunal tomó la posición de que los empleados del gobierno deben ser libres
de hacer su trabajo como lo consideren conveniente en las circunstancias que están enfrentando, sin tener que preocuparse de ser acusados con éxito de haber violado los derechos civiles y constitucionales de los ciudadanos o violado la ley federal. De hecho, es muy difícil obtener una acusación criminal contra un policía aquí en los Estados Unidos y aún más es difícil obtener una condena, mismo cuando hay jurados que, como dije, ya reflejan que la impunidad de la policía no es solamente legal, pero también cultural, en el sentido que hay esta mentalidad que la policía siempre tiene razón. Sí. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que cuando la familia, digamos, del señor Floyd va a la corte para responsabilizar a los oficiales por sus acciones, un juez en Minnesota puede muy bien desestimar sus reclamos. No porque los oficiales no hayan hecho algo malo, sino porque no hay un caso del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de los Estados Unidos o de la Corte Suprema que específicamente sostenga que es inconstitucional que la policía se arrodille en el cuello de un hombre esposado sí. Por casi 9 minutos hasta que pierde el conocimiento y luego muere. ¿Es esto lo ya que es necesario? Ya le doy la palabra a Roland, Emilio, pero hay algo que no me queda aquí claro y es cómo entender que la policía del país donde todo el tiempo se habla de la libertad de los ciudadanos y los derechos de los ciudadanos, exista una ley que precisamente le permite a los funcionarios del gobierno pasar por encima de los ciudadanos. Bueno, los oficiales de Minneapolis aún hoy en día pueden ahogar, asfixiar a alguien inconsciente si la persona está exhibiendo resistencia activa. De acuerdo con la política del Departamento de Policía de esta ciudad, los estrangulamientos fatales también se consideran aceptables si la fuerza letal sería legalmente justificada en este caso. Claro. Así que hay aspectos de la práctica policíaca en Estados Unidos, no necesariamente en todos los departamentos, porque no hay una policía nacional en los Estados Unidos, pueden verdaderamente sorprender mucho a la gente. Y se puede ilustrar lo que dije, por ejemplo, con un ejemplo, tal vez ahora o más tarde, pienso que ayudará bastante a comprender un poco más este concepto. Uh-huh. Roland, su opinión al respecto. Entonces, ¿de qué sirven todas estas manifestaciones de rechazo cuando ya el antecedente histórico nos dice que quienes cometieron este uso de la fuerza y acabaron con la vida del señor Floyd, pues no van a pagar por lo que han hecho? Tenemos que admitir que dentro de los cuerpos de policíacos a través de esta nación hay un alto número de policías que son racistas y tenemos que exponer a esos elementos para así entrar en un proceso de reformación con respecto a las operaciones de la policía en los Estados Unidos. Esta reforma tiene que ser dirigida por el Congreso de los Estados Unidos, el cual en estos momentos va a recibir bastante presión de las comunidades a través de los Estados Unidos de entrar en una serie de reformas que sean contundentes para así evitar estos continuos abusos de parte de la policía. La policía también tiene lo que se llama el Código Azul. El Código Azul significa que un policía que ve a otro policía cometiendo un acto ilegal, ese policía tiene que mantener silencio, si no, ese individuo se ve como desleal dentro de ese cuerpo policial. La mayoría de las personas en los Estados Unidos no tienen confianza hacia la policía y por eso es que la criminalidad en varios estados
ha incrementado, ya que la ciudadanía no quiere asociarse con los policías, ya que se han llevado casos en que llamas a la policía y resulta ser muerto la persona que llama. Así que es de suma, y recalco que es de suma importancia que el Congreso y el Departamento de Justicia empiecen un proceso serio de reformación para evitar estos abusos. Tengo aquí entre mis notas que la Corte Suprema ya consideró 13 peticiones diferentes para casos que involucran la inmunidad calificada. En una audiencia que está prevista para el 28 de mayo, la Corte podría tomar casos relacionados con este tema para un futuro más adelante. También el congresista Justin Imich está presentando precisamente una propuesta de una nueva legislación para eliminar esta ley de la inmunidad calificada, que, pues como ya lo vemos, dificulta el enjuiciamiento de los agentes de la policía o funcionarios del gobierno por violar los derechos de los ciudadanos. Podría ser entonces el inicio de un cambio a nivel legislativo allí en la Unión Americana. Quiero preguntarle a Diana Castañeda, nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, para que empecemos a analizar el papel que ha tenido el presidente Donald Trump frente a estas manifestaciones. Diana, vemos que hay problemas, como ya lo decía usted, por la pandemia, el crecimiento económico, esta respuesta social frente a la muerte de Floyd. Se están empezando tal vez a abrir grietas en esa posible candidatura y posible segunda presidencia de Trump. Sí, definitivamente el presidente no ha tenido un año fácil, ha tenido que enfrentar una pandemia a comienzo de año que le ha generado múltiples críticas, incluso una investigación al interior de la Cámara de Representantes liderada por los demócratas para saber qué información tuvo por parte de las autoridades de salud y qué respuesta ha dado. Esto le afectó considerablemente en las encuestas y sobre todo frente a un posible candidato, como ya lo es Joe Biden para las elecciones tras estas primarias. A esto se le suma la respuesta que ha dado, porque el presidente mandó a militarizar el país, según los demócratas, debido a que muchos alcaldes, otros gobernadores que son demócratas se negaban a avanzar con el toque de queda. El día de ayer recibió muchísimas críticas después de que ordenara acabar con las manifestaciones en frente de la Casa Blanca con gases lacrimógenos y con uso de fuerza policial, como podíamos ver estas manifestaciones, para después salir a caminar y cruzar la calle con un círculo de 7 líneas de miembros del servicio secreto que lo estaban acompañando, algo que le fue después criticado por el obispo de la iglesia episcopal, que es el encargado de llevar esta iglesia tradicional que sufrió daños enfrente de la Casa Blanca después de que el presidente tomara la Biblia en su mano, diciendo que el presidente ha sido quien ha aumentado esta tensión y ha actuado de una manera incendiaria. Y esto le está generando repercusiones y lo estamos viendo debido a estas manifestaciones que se extendieron por todo el país y que están comparadas incluso con las manifestaciones en el 68 tras la muerte de Martin Luther King. Ahora queda muy poco para que se lleguen a las elecciones generales. Hoy estamos acá en Washington, D.C. y en 7 estados más en elecciones primarias. La gente quedó, muchos de ellos atrapados dentro de los centros de votación por el toque de queda para poder votar y teniendo largas filas de espera. Así que digamos que todo esto le ha venido afectando al presidente, quien ha tomado, digamos, estas medidas de mano dura y fuerza que son alabadas por unos y criticadas por otros. Y Mamen, mientras tanto en la ciudad de Nueva York, con el panorama que ha habido allí con esta pandemia y con la situación de los últimos días, ¿cómo está la percepción del presidente? ¿Cómo se percibe allí entre los ciudadanos de cara a estas elecciones? ¿Le está afectando esta situación, esta coyuntura?
Sí, es un poquito lo mismo que explicaba nuestra compañera Diana. Aquí, por supuesto, también hay crispación e indignación, sobre todo por esas imágenes que comentaba Diana, nuestra compañera Diana, sobre el hecho de que la policía dispersara a los manifestantes con bolas de goma y con gas lacrimógenos para que Donald Trump pudiera dirigirse a esa catedral. Aquí, como veis, no sé si lo escucháis, pero se oyen las sirenas porque seguimos con una larga noche por delante. Y hay una cuestión que me gustaría plantear sobre esto que decíais de los policías, ¿no? No sé hasta qué punto el policía puede salir culpado en un proceso judicial en caso de que se demuestre que sí que hubo intención, o sea, que no fue algo sin querer. Y luego, por otro lado, es interesante también el juicio social, ¿no? Decías al principio, Santiago, hasta qué punto sirven estas manifestaciones si luego este policía no va a poder ser enjuiciado. Yo creo que al final, a nivel social, la cara de este policía ha dado la vuelta al mundo, su mujer ya se ha divorciado de él y yo creo que el día que salga a la calle, si sale en algún momento, si pase lo que pase, va a ser muy duro volver a retomar su vida. Entonces, pues bueno, de alguna manera todas estas manifestaciones sí que sirven, ¿no? Un castigo social y señalamientos en ese caso, entonces, Mamen. Emilio, en la ciudad de Washington, ¿cómo ve usted entonces? Venimos analizando el papel del presidente. ¿Hay grietas de cara a las elecciones? ¿Usted lo ve fortalecido con un ánimo de liderazgo frente a la situación y a las acusaciones que hace a grupos de izquierda, a grupos de derecha, de ser los causantes de esta inestabilidad social? Bueno, claramente estamos regresando a los años 60 y 70, cuando había el famoso movimiento de ley y orden. Eran los años no solamente de la revolución femenina, pero también de los avances de los afroamericanos con Martin Luther King y todo el movimiento para los derechos civiles en este país. Y los blancos se asustaron mucho, el establishment se asustó de estos avances, de la presencia y de la afirmación de los derechos de los que no eran sencillamente blancos. Así que las elecciones presidenciales frecuentemente se decidieron sobre este factor. Eres para ley y orden, que significaba mano dura contra las minorías. Por ejemplo, un candidato para la presidencia demócrata, Michael Dukakis, que era gobernador de Massachusetts, perdió la elección en parte porque le preguntaron en un debate: si alguien viola a su mujer, ¿usted apoyaría la pena de muerte? Él dijo no. Esto cesó completamente, siluró su posibilidad de ser un presidente y no ganó, perdió la elección. Sí. Así que lo que está haciendo Trump es de dar nueva energía a esta mentalidad. Él habla de dominio. Él habla de control, él habla de fuerzas armadas en las ciudades de los Estados Unidos. Vale decir, está retomando este tema de ley y orden, que sabe que resuena muy bien sí. Con mucha gente que tiene temor que los latinos, los afroamericanos, asiáticos, otras minorías serán la mayoría en pocos decenios. Sí, es como si la situación de caos fuera aportándole un poco a su construcción y su camino hacia la Casa Blanca. Roland, su opinión al respecto. Hace par de días, el presidente de los Estados Unidos fue llevado a un búnker dentro de la Casa Blanca para protegerlo. Este presidente quiere manifestar una actitud ramboresca para proyectar un machismo que en realidad no tiene ningún sentido. El tratar de activar las fuerzas militares para contrarrestar a estas manifestaciones demuestran que este presidente usa las fuerzas militares para proyectar un machismo en el cual no tiene sentido. Este es el mismo presidente con el cual adora la milicia. En los años 60 rehusó su servicio militar obligatorio, creando excusas mongas para no poder participar en la guerra de Vietnam. La acción de ir hacia la iglesia era para contrarrestar la imagen de un presidente cobarde que
fue secuestrado o fue llevado a un búnker para protegerlo. Nosotros, los miembros de la minoría, sabemos que este presidente no tiene la credibilidad ni tiene la fuerza moral para crear un ambiente armonioso en los Estados Unidos para así tratar de aglutinar los diferentes grupos sociales en esta nación. Sí. El único cambio que vamos a notar será noviembre 3, cuando su término va a ser socavado. En ese ámbito vamos a tener cambios sociales que van a beneficiar a toda esta nación. Me quedan pocos minutos para hacer las conclusiones. Quiero comenzar con Emilio rápidamente. Emilio, 50 segundos o un poco menos para que nos cuente cómo ve usted la situación hacia el futuro. ¿Qué viene para Estados Unidos en medio de estas coyunturas que se están presentando? Yo creo que será un periodo muy difícil, muy dramático, a donde nuestra democracia está en peligro. Lo que ha pasado con la presidencia de Trump nos demuestra cuán frágil es la democracia, cómo puede ser socavada fácilmente. Él cada día más y más demuestra esta actitud autoritaria. Admira a Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, sí, a todos los hombres fuertes. Y él quiere ser un hombre fuerte. Y no le importa lo que piensa la gente o si la gente es dañada. Le importa ganar la reelección y piensa que demostrándose un hombre fuerte lo va a hacer. Sí, Roland, rápidamente, 30 segundos para su conclusión. ¿Qué sigue para el futuro? Si el jurado no juzga a estos 4 asesinos, la intensidad y la militancia en los Estados Unidos va a incrementar. Diana, rápidamente también su conclusión en la ciudad de Washington. ¿Qué sigue aquí de hoy en adelante? Bueno, definitivamente el presidente va a tener los próximos meses que reforzar su campaña de reelección. Va a tener muy difícil el llegar a ser reelegido, sobre todo porque lo que estamos viendo, lo que hemos visto en las calles son manifestantes no solo afroamericanos, estamos viendo blancos, latinos, y estas minorías son las más afectadas. Así que esto es lo que está afectando también al presidente Donald Trump. Así que va a tener que o ajustar la percepción y la campaña que está realizando o tener que tomar medidas urgentes para poder hacer frente a lo que viene de las elecciones. Y cierro con Mamen en Nueva York. 20 segundos, Mamen, para el cierre. Pues nos enfrentamos a un momento histórico a nivel económico, social y a nivel de todo, a nivel vital. Entonces va a ser muy difícil hacer una previsión de lo que nos vamos a encontrar, pero desde luego va a ser un año en el que el presidente Donald Trump, que pensaba que llegaba con una candidatura muy segura, yo creo que no lo va a tener tan seguro. Veremos a ver qué pasa el día 3 de noviembre. Pues a los 4, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en France 24, habernos explicado, puesto en contexto y también dejado sus opiniones sobre esta coyuntura en Estados Unidos. Gracias por haber estado con nosotros en France 24 y a ustedes gracias por la sintonía.